eficiencia energética para edificios. En esta tarde nos acompaña el doctor, ingeniero, arquitecto Jorge Tchaikovsky. Él es profesor titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. También es director de un centro de investigación en arquitectura y hábitat sustentable. Y también es director de la carrera de magíster y especialización en arquitectura y hábitat sustentable. Lo dejo con Jorge en su charla de eficiencia energética de Ilicia, el estado de la región. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Tengo años de venir a Rosario por congresos y otro montón de cuestiones. También ya son casi 8 años de dar clases en la maestría en energía y eficiencia energética de la Facultad de Ingeniería, pero nunca pisé la Facultad de Arquitectura. Así que para mí estoy debutando y les agradezco mucho la invitación. El perfil de la charla que planteé a los organizadores es entre histórica, técnica, política, pero lo que busca mostrar es el proceso, ¿sí? Y el proceso de por qué hoy estoy en Rosario hablando de este tema, por qué en una jornada que se denomina eficiencia energética, y por qué Rosario hoy es el centro de mirada del país en este tema. Por el cual, en unas jornadas el año pasado en Buenos Aires, había el lado de mis vecinos porteños, estaban como inquietos por lo que se estaba mostrando de Rosario. A mí me incomodó mucho la actitud que tuvieron, así que me levanté y salí en defensa de Rosario y terminé con los honro, porque lo que no hemos podido conseguir los que estábamos ahí protestando, yo no protestaba, salí en defensa, lo que no pudimos conseguir en 30 años, Rosario lo consiguió en poco tiempo, luego Santa Fe, y cuando asume el actual gobierno de Cambiemos en Buenos Aires, me invitan a una tormenta de ideas, cuando recién se estaba creando la Subsecretaría de Eficiencia Energética de la Nación en 2016, y entonces yo les dije, no miren a su alrededor, solamente vayan a Rosario. Miren lo que están haciendo, hace 5 o 6 años que ya lo vienen haciendo, aprendan, incorpórenlos, y hoy Rosario es el asesor nacional para lo que tiene que ver con certificación. Así que después de haberles chupado un poco las medias, los voy a aburrir. Bien. Bueno, no quiere funcionar ¿Podés ir pasando? Entonces, el principio de los tiempos de estos temas. Siempre hay un tiempo antes. Yo prefiero arrancar desde el 73, aunque realmente habría que arrancar en el INTI, en el año 1964. Yo tenía 3 añitos en ese momento. Y es cuando se comienzan a hablar de los temas de energía, eficiencia energética, edificios y otra serie de cuestiones. Pero yo prefiero dar un salto más en el tiempo, al año 1973, cuando la OPEP decide no exportar más petróleos a los países desarrollados, les declara una moratoria, y todo esto es porque apoyaron en la guerra a Israel del Yom Kippur, y eso generó un embargo, escasez de petróleo, locura mundial, y entonces todo el mundo se sacudió. Lo que subió el petróleo no fue demasiado, la escasez no fue para tanto, pero generó una enorme tormenta. Si hoy pasara eso mismo, nadie se daría cuenta. Pero en aquel momento, donde había una confianza plena en la energía, en el gasto de energía, nadie se preocupaba por el derroche, hoy sí.
ese mismo año 73, Nixon nombra al primer director y se crea la Oficina Federal de Energía. Hasta ese momento ni siquiera la energía era un tema político, público. Y se comienzan a hacer los primeros trabajos para tratar de reducir el consumo de energía y aparecen estas palabras: eficiencia energética, uso racional de energía, a pesar de que aquí en Argentina se hablaba un poco antes de eso, ¿sí? Casi 10 años antes. En el 73 se publica un libro que es Orientación de viviendas y radiación solar en la Argentina, con asistencia del gobierno holandés, por el Baucentrum Argentina. La mayor parte de las cátedras de procesos constructivos, como se dice en mi facultad, materialidad, como se dice aquí, utilizaron como base ese libro para la enseñanza de un proto-bioclimatismo, ¿sí? A partir de eso, en IRAM se crea un subcomité de acondicionamiento térmico de edificios y surgen las primeras normas a nivel iberoamericano. O sea que cosas inéditas que solamente se veían en los países desarrollados, nosotros ya los teníamos. Como la 11603, que es la que contiene la regionalización bioclimática del país, los datos climáticos homologados y recomendaciones de diseño. La 11601, que es la que muestra el protocolo de cálculo de la resistencia térmica y el de la transmitancia térmica. La 11625, en este caso es una israelí el que viene a colaborar, que es la que habla sobre el riesgo de condensación debido a que ciertos problemas que aparecían en la zona de Tel Aviv también aparecían en Buenos Aires, y bueno, se hacían intercambios, las embajadas se encargaban de competir un poco a ver quién traía algún experto para ayudar a la Argentina en algunas cosas, y entonces termina apareciendo esta norma. En este caso era Lotterstein el que trabajaba en estos temas. La 11605 demora un poco porque requiere de las anteriores, y es la que define los valores de transmitancia térmica admisible, y siempre se manejó un valor, nada más. Y ese valor solamente tenía que ver con vivienda de interés social, ¿sí? Esto para tener un panorama de cómo nos vamos acercando al tiempo presente. En el año 1974, 3 de junio de 74, pleno invierno, se crea la Asociación Argentina de Energía Solar, que hoy se denomina Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, de la cual entre el 87 y 2017 fui socio y decidí renunciar, ¿sí? No importa, enojado por la institución, decidí hacer un corte y terminar mi relación con lo que significa la asociación. Pero ASADES, durante todos esos años, fue algo inédito. Reunió a físicos, arquitectos e ingenieros que trabajaron en conjunto en debatir la totalidad de los temas energéticos, bioclimáticos, etc. Fue un acto casi revolucionario. La siguiente, por favor. En el año 73 se crea en IADISA, un instituto de investigación de climas áridos en Mendoza, un grupo de investigación bajo la dirección del arquitecto Enrico Tedeschi, un italiano, que construye la primera vivienda solar de Iberoamérica. Luego se transforma en el Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda. Luego de fallecer su segundo director, desaparece. Y últimamente vuelve a reaparecer otra vez, pero es parte de los movimientos. Lo que sí es cierto es que de todos los grupos de investigación, el que más se consolidó y continúa creciendo es el de Mendoza, y es el que más arquitectos reúne. En total, si no recuerdo mal, son cerca de 160 integrantes que tiene el grupo, abarcando casi la totalidad de los temas. Todos son investigadores CONICET, becarios CONICET, todos doctores. Sean arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales, ingenieros de varias categorías, pero son los que más trabajan y los que más han construido edificios bioclimáticos en el país, y como siempre, como
se está alejado del país. La Argentina es un país enorme, es el 8º país del mundo, estamos todos mucho más alejados de lo que creemos, y si toda la información pasa por solamente un sitio que se denomina Buenos Aires, entonces es el que filtra la información que llega al resto del país. Con lo cual se conoce poco de todo el trabajo que han hecho. En el año 1974 se crea en La Plata el Instituto de Arquitectura Solar, bajo la dirección del doctor arquitecto Elías Roosevelt. Participan del segundo ASADES. Es simpático ver cómo algunas de las cosas que nosotros usamos hoy en los trabajos prácticos con los alumnos de primero o segundo año, como trayectoria solar, geometría solar y otra serie de cosas, son artículos científicos publicados en ese evento, ¿sí? Adaptando lo que se usaba en el exterior para la Argentina, con lo cual son todos los primeros aportes de lo que hoy para nosotros es un gráfico más en un libro. Entre el 78 y el 80, entre la parte de proyecto y finalización de construcción, se construye el primer prototipo de vivienda solar en el mundo. Porque hasta ese momento se habían construido casas para experimentación, pero nunca un prototipo de vivienda FONAVI respondiendo a todas las exigencias de FONAVI como parte de un conjunto de 500 viviendas. Por cuestiones políticas se alcanzó a hacer el prototipo. Hoy está ruinoso, ¿sí? Pero se alcanzó a hacer el prototipo y yo me incorporo como alumno a trabajar ahí en noviembre del 85, a colaborar en un proyecto de investigación. Entre el 74 y el 75 en Rosario, el doctor arquitecto Elio Di Bernardo, recientemente fallecido, construye la Casa Sol 55, su casa, y crea un grupo que participa durante muchos años en ASADES, y luego, por razones que es difícil saber, los grupos se consolidan. Como mencioné que Mendoza se consolida, este es uno de los grupos que lentamente se va desgranando y se pierde. En 1980 la Subsecretaría de Energía de la Nación financia el primer plan de auditorías energéticas en edificios, que quedó a cargo del Instituto de Arquitectura Solar La Plata, y entre otras cosas se define el primer modelo energético ambiental edilicio, que se denominó CESAR. Además se relevaron viviendas bioclimáticas y solares en todo el mundo, que se vuelcan en un libro de editorial Suma, que permite ser material de estudio de todo lo que se estaba haciendo en el mundo hasta ese momento. La siguiente. Y ese es el primer texto argentino que yo conozco, ya que yo desde el secundario venía con bibliografía internacional drogándome, así como lo digo. Es una cuestión de droga. Hay drogas de diversos tipos. Hay gente que se droga con químicos, yo me drogo con libros y conocimiento y me deliro mal. Esta es una imagen histórica de la casa de Mendoza. Hoy sería imposible sacar esta foto, ya que está toda rodeada de árboles altos y vegetación. De ser un lugar bastante descampado en el Parque San Martín, pasa a estar ahora dentro de un tejido urbano. ¿Y qué cosas podemos ver aquí? Primero, la forma es rara, es extraña, es difícil de ser apropiable. O sea, todos los que son los edificios solares heroicos de los primeros tiempos, todos tienen poca aprehensión por parte de la arquitectura. O sea, la arquitectura es como que no está. Lo que están son los subsistemas que se están investigando, y la arquitectura es lo que queda para contenerlo. Pero hoy esto está habitado por uno de los investigadores. Estos son muros trombe, pesados, de hormigón. Son 2 dormitorios y por aquí hay una habitación. Lo más importante es que con el clima de Mendoza, que es el doble de fría de Buenos Aires y el triple de fría que Rosario, exagerando un poquito, quizás sería un poquito menos que el triple, se climatiza solamente con el sol y una pequeñísima estufa de 2.500 calorías. Y es muy agradable estar en el interior por la sensación de confort que tiene. La siguiente, por favor. La heroica casa de La Plata. No quieren que les muestre la Sol 55 de Rosario
porque nunca la visité y la documentación que tengo es horrible, tan horrible que no me animé a mostrárselas, ¿sí? Pero así todo, es lo poco que teníamos en La Plata, lo publicamos en el Diccionario de la Arquitectura de Clarín, que muchos de ustedes deben tenerlo, lo habrán conocido, y cuando aparece la voz Arquitectura Sustentable y Bioclimática Solar, aparecen estas cosas mencionadas, ¿sí? Un texto, una entrada de texto que la hicimos entre Rosenfeld, el doctor Rosenfeld, el doctor Gustavo San Juan y yo. Entonces, en el caso de la Casa Solar de La Plata, la idea era que se apareara en horizontal, que siempre estuviera mirando al norte, con lo cual está rotado según la trama de La Plata. Esto es algo que incomoda horriblemente a los colegas proyectistas de por qué hay que estar rotando los edificios. Y no jodamos, es porque hay que apuntar al sol. ¿Sí? Si vas a colocar un panel solar arriba del techo, no podés orientarlo hacia donde vos querés porque te queda bien. Hay que orientarlo hacia el sol. Lo más difícil es cómo hacer arquitectura cuando hay que estar apuntando al elemento que nos va a energizar el edificio. Esa ya es otra complicación. Pero implica una arquitectura que tiene que estar imbuida dentro del ambiente en cada punto del mundo donde nos encontremos. Es totalmente opuesta a la arquitectura formalista, que yo casi abandono la carrera porque ya estaba harto, totalmente harto. En quinto año ya quería abandonar la carrera, no daba más, de los talleres de arquitectura. ¿Sí? Y en una especie de capricho extremo y de tantas láminas y entregas que me rompían, yo quería romper la cabeza de esos beneméritos profesores de concursos, y siempre defendiendo la tarea del arquitecto centrada en el ambiente, diciendo, bueno, en algún momento esto va a ser necesario, en algún momento dejaré de ser el rayadito de la facultad, ¿sí? Y eso sucedió. Y yo no dejo de recordárselos. Pero bueno, el tiempo pasó, hoy me toca asesorar a esos mismos exitosos profesores de proyecto porque no hay proyecto o concurso donde no se exija algo que tenga que ver con la sustentabilidad. Así que bueno, el acto heroico de resistir sirvió para algo. El tema es quién me paga lo que gasté en terapia. 15 años de terapia. Pero acá estamos. Lo que podemos ver acá de raro es que mientras en Mendoza había un muro TROM sólido, acá lo que hay es un muro de agua. Y son latitas de 20 litros con agua. Y esto de tener agua tiene que ver con el odioso clima templado, cálido, húmedo que tenemos en La Plata, Buenos Aires o Rosario, que hace que tengamos un día máximas de hasta 10 grados, 11 con mínimas de 2 o 3, es un día, otro día, y de golpe se desbanca todo, cambió el viento, empieza a soplar viento norte y la temperatura sube hasta 25 y todos nos queremos morir por la humedad, por la baja presión y por la temperatura. Entonces, el muro TROM no tiene posibilidad de responder y el ambiente interior se vuelve inhabitable. No se cocina dentro del ambiente. Entonces, una de las maneras que encontraron los ingenieros, arquitectos y físicos que participaron de este equipo interdisciplinario muy grande de 14 integrantes, que curiosamente no lo hicieron como un acto privado, sino que era un grupo que estaba dentro de lo que era la Federación de Arquitectos de La Plata. El colegio, para que venga la noción de colegio profesional, faltaba mucho tiempo todavía. ¿Sí? Entonces, para ese momento era la Federación de Arquitectos. Era un grupo de arquitectos que crea una institución para agrupar a físicos e ingenieros, climatólogos y trabajar en esto. Entonces, aquí se abarcó todo, desde el problema de la vivienda social, pasando por los materiales. Las empresas donaron muchos de los materiales que se utilizaron. Era como un espíritu de aventura, de tratar de ser original. Y no tengo mucho más que decir de la casita que no esté contado por ahí. Si esto
creen que lo han visto en Wikipedia, es porque soy el wikipedista que creó la voz Arquitectura Sustentable, más todo lo que siguió, ¿sí? Todos estos temas. Dediqué unos cuantos años a eso hasta que otra vez me enojé con Wikipedia y ahora no colaboro. Bien, pero entre el 2006 y el 2017 estuve muy aguerrido trabajando mucho para Wikipedia. La siguiente. 1984 aparece Martin Evans, ¿sí? Y entre las cosas que tiene Martin Evans es que se instala en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires. No quiero decir nada más sobre eso, ustedes se imaginarán qué es lo que quiero decir sin decirlo. Y publica el libro Diseño Bioambiental y Arquitectura Solar, que pasa a ser el libro de consulta en casi toda la República y es el que recorre el país de arriba a abajo, de izquierda a derecha, capacitando sobre bioclimatismo. Y hasta el día de hoy sigue muy activo. Con lo cual, si tenemos que hablar de pioneros, se nos han ido 3 pioneros y este sería un pionero tardío. Pero yo lo incorporaría dentro de los pioneros en el tema. En el 85 se encara un proyecto mucho más grande que el anterior, que se denominó Audivaires, y fue el primer programa masivo de auditorías energéticas en el área metropolitana de Buenos Aires. Ahí yo ya estaba trabajando activamente todavía como alumno y me recibí dentro de ese proyecto, donde se auditaron 3.500 viviendas construidas, clasificándolas tipológicamente, ¿sí?, en 17 tipos. Eso está en un libro. No importa si eran de individuales a colectivas, de interés social, la totalidad se analizó tipológicamente, se registró en fichas de que uno las podría utilizar con diferentes fines, desde patrimonio a cuestiones energéticas. Se ingresaron a las viviendas, se encuestó a la gente y se supo exactamente cómo y en qué se utilizaba la energía y cuán eficientes eran en el tiempo. Ya luego vamos a ver una pequeña gráfica de esto de síntesis. Esto se transfirió al Estado y se comienza a participar en IRA. Yo digo que se comienza, lo cual no es tan así. Directamente recibimos una intimación de que no podíamos seguir criticando a las normas sin ir a colaborar en actualizarlas y modificarlas. Bueno, a partir de eso, de todo el equipo de investigación, buscaron al que tenía la cara de tonto, que ese fui yo. Y entonces durante 20 años dediqué muchísimo tiempo hasta que por un problema de salud decidí no participar más en ese tipo de instituciones. Y luego lo que hicimos fue actualizar y modificar la 11604, que es el coeficiente G de calefacción, la 11630, que es una derivación de la de riesgo de condensación, pero es para zonas particulares donde hay que verificarlo, la 11659-1 y -2, que fueron parte de mi tesis de doctorado junto con la 11604, que son las de ahorro de energía en aire acondicionado, y también colaboramos intensamente para en solamente un año sacar la primera versión de la 11900, la de etiquetado, la primera versión. En el 2000 aparecen los estándares mínimos de calidad para vivienda de interés social, en la que yo me niego a participar. Porque yo entendía que solamente iba a consolidar el capricho de los institutos de vivienda de la República Argentina, donde solamente se buscaba justificar física y matemáticamente la catástrofe de viviendas que estaban entregando a la sociedad. Entonces, en un acto ético e ideológico, decido no participar en eso. Y eso implicó que cuando se estaba discutiendo la 11605, que es la de coeficiente K, de golpe de un solo indicador aparecen 3. ¿Sí? A, B y C. A, que es la máxima eficiencia,
que es el recomendado, en el cual se basa la 11604, la 11659 y todo el resto, se encadena con el nivel B, y el nivel C seguía quedando para los pobres, o sea, era una especie de eficiencia energética para pobres. Y eso es lo que yo no acordaba desde un punto de vista ético. La universidad no me educó para que yo condene de por vida a una familia a vivir mal. Punto. Mi rol social es otro. Entonces, mi rol social, si sigo estando en la universidad, es trabajar para que estén lo mejor posible. Y entonces seguir buscando otros caminos para modificar esa realidad. En el 2003, asesorando a una diputada de la provincia de Buenos Aires, se logra que se sancione la ley 1359 durante el gobierno de Domingo Felipe Solá. Él no se anima a reglamentarla. Se arma un lío terrible de nuevo con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, que metía cuñas y trabas para que no salga. Ese reglamento no podían salir, se oponían totalmente. Y entonces hablan a la universidad para que envíen a alguien que haga de coordinador y busque un consenso. Un consenso es lo más difícil de conseguir porque implica que nadie puede estar en contra. Entonces acá lo difícil fue durante 1 año y medio manejar gente con opiniones muy intensas, y yo también soy bastante intenso, pero eso desgasta física y mentalmente, y se consigue armar un decreto reglamentario que no se anima a firmar Solá y que lo firma Scioli Nivel Asume. Hay un rosarino que participó activamente, yo me la pasaba armando cartas de defensa del decreto reglamentario y no había manera, él hacía de cuña política para tratar de que se modifique, no se pudo, hasta que se produce el cambio de gobierno y aparece firmada. Yo me alegro. Disculpen, es una gripe de hace 15 días y siempre queda algo. Como estaba diciendo, no sé, el decreto que aparece no es el que habíamos aprobado en comisión, en el cual yo había sido nombrado por el gobernador como secretario para sacar eso. Se hizo presentación oficial, bla, 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 y ahora se firmaba otra cosa, ¿sí? Que no tenía nada que ver con lo que se había consensuado. ¿En qué termina todo? Que era tan chocante lo que había salido aprobado que entonces la totalidad de la comunidad bonaerense se niega a cumplirlo hasta ahora. Pero sigue pasando el tiempo. En 2007 se publican los fascículos de arquitectura sustentable y ese es un pedido que vienen a hacernos después de haber fracasado en pedir a otros del país que les hagan esto sin cobrar. Esto era una patriada, había que trabajar 3 meses intensamente en sacar esos fascículos que luego salieron en forma de libro, y era porque el equipo editorial de Arc de Clarín estaba recibiendo desde todas las publicaciones internacionales cosas sobre algo denominado sustentable y que no lograban entender. O sea, no sabían cómo comunicar lo que estaban recibiendo. Entonces lo que pidieron fue que nosotros, todo el equipo de laboratorio, donemos el tiempo, y eso fue enero, febrero y mitad de marzo, donamos nuestras vacaciones y salió ese texto que buscaba aglutinar lo que se sabía, tomando por tipos edilicios. Nos prohibieron que usemos la arquitectura del país, todo tenía que ser del exterior, y luego región por región y tema por tema se fue tratando como una introducción. En 2011 se crea en la Universidad Nacional de La Plata las carreras de maestría y especialización que ya mencionaron, que sería la primera. Hoy, este año, ya están funcionando
En el 2018 arrancó una bajo la dirección de Martin Evans en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, con lo cual sería la segunda carrera, y también en la Universidad Nacional de Tucumán una especialización en el mismo tema, con lo cual ya tenemos 3 carreras en el país para trabajar en estos temas, curiosamente con el grupo bioclimático desde hacía tantos años venía trabajando en estas cuestiones. En 2012 la Ciudad de Buenos Aires sanciona la Ley 4458, Mauricio Macri era el jefe de gobierno y la vetó. Ahora vieron que ahí se está por vetar otra cosa. Bueno, en ese momento vetó la Ley de Eficiencia Energética de Edificios, objetando una tontería, que no quería, no sé qué cámara vino a quejarse, la cámara de ascensores vino a quejarse de que no querían que les obliguen a usar LED en las cabinas de ascensores. Y con ese argumento se vetó y sigue sin reglamentarse. La siguiente. En 2013 la Ciudad de Rosario incorpora los fundamentos de las citadas leyes, está en el texto de la ordenanza que se inspira en las leyes anteriores y lo incorpora directamente al Código de Edificación. Un acto revolucionario. En 2013 la Secretaría de Estado de Energía de la provincia de Santa Fe desarrolla un sistema provincial de certificación, que es el que todos los rosarinos están conociendo, padeciendo, ustedes usarán el término que quieran. También está dando trabajo a colegas en lo que tiene que ver con implementación, y los talleres de la facultad se estarán tratando de adaptar a todo esto, y crea el índice de prestaciones energéticas IPE, que ahora salta a norma IRAM y a nivel nacional. En 2016 se crea la Subsecretaría de Eficiencia Energética y Energía, por primera vez en la historia en la Argentina alcanza el rango de ministerio. Hasta ahora que vino FMI, ¿sí? Y Hacienda pasa a ser otra vez el que manda. En 2018 se realizarán capacitaciones y certificaciones similares a las de Rosario en Mendoza, que ya habrán visto en las noticias que se firmó. Próximamente en la provincia de Buenos Aires. Me pidieron a mí que elija qué ciudad usar, lo va a hacer de laboratorio en La Plata y en Bariloche. La idea de todo esto es poder tener números para cargarle al IPE, porque ahora tenemos un etiquetado, pero que no tiene valores. No se sabe qué es A o qué es H. No hay un valor para definir la eficiencia energética. Todo esto que se está haciendo y cuesta bastante dinero es justamente para tener este tipo de cosas. Y bueno, aquí estamos. Por eso estamos acá, hablando de este tema. La que sigue. La madre de todas estas cuestiones que estamos hablando de un punto de vista legal es la Ley 1359 del 2003 de la Provincia de Buenos Aires. La siguiente. El artículo primero es feo leer leyes, pero para entender lo que se pretende hacer, la finalidad de la presente ley es establecer las condiciones de acondicionamiento térmico exigibles en la construcción de los edificios para contribuir a una mejor calidad de vida de la población y a la disminución del impacto ambiental a través del uso racional de la energía. Jorge encontró su lugar en el mundo. ¿Sí? La siguiente. El artículo segundo. Todas las construcciones públicas y privadas destinadas al uso humano, viviendas, escuelas, industrias, hospitales, entre otras, que se construyan en el territorio de la provincia de Buenos Aires deberán garantizar un correcto aislamiento térmico, acorde a las diversas variables climatológicas, a las características de los materiales a utilizar, a la orientación geográfica de la construcción u otras condiciones que se determinen por vía reglamentaria. Bueno, justamente la vía reglamentaria corrige algunas cosas, pero elimina orientación geográfica, cuestiones de materiales. El decreto reglamentario que yo les dije que se pervirtió en el camino, se redujo, lo que se hizo fue quitar la parte bioclimática. Entonces en el decreto se aclara sobre este artículo que se entiende por construcción el conjunto de actividades para la realización física de una obra nueva o intervención sobre una existente, ya sea in situ o mediante la fabricación de partes para su posterior montaje. La siguiente. El artículo tercero son poquitos artículos, no se asusten.
A los efectos indicados en la presente ley serán de aplicación obligatoria las normas técnicas del Instituto de Racionalización de Materiales IRAM, referidas a acondicionamiento térmico de edificios y ventanas en su edición más reciente. Y acá se produce un acto horrible desde un punto de vista legal. Porque lo que dice ahí es que una provincia le transfiere a una institución privada que está formado por representantes de todas las corporaciones del área de la construcción, sean desde empresas que fabrican materiales, las cámaras inmobiliarias, etc., les transfiere el poder de decidir lo que se tiene que hacer por siempre jamás en una provincia, lo cual es un delirio. O sea, esto es una cosa horrible. Entonces, en el decreto apenas intenta corregir esto y se dice: las normas futuras que de cualquier forma revisen, modifiquen, corrijan o innoven serán de aplicación obligatoria y automática. Por si no fuera suficientemente claro, aclara que se hace de aplicación obligatoria. A nivel mundial esto no se hace así, normalmente se cita una determinada referencia. Entonces, cuando uno en Estados Unidos está haciendo certificación LEED y está hablando de las normas ASRAE, uno recorre los diferentes estados, ¿sí?, y ve de que no siempre se exige la misma norma, la misma del mismo año, sino que cada vez hay que ir viendo, se discute si es pertinente que se incorpore la nueva versión o si la nueva versión está perjudicando su aplicación. Esta cuestión, que parece sensata y lógica, aquí no se cumplió. La siguiente. El artículo 4. Las municipalidades, las 135 municipalidades de la provincia de Buenos Aires, serán autoridad de aplicación de la presente ley, debiendo ejercer cada una el poder de policía en su respectivo territorio. Entre otras cosas, sucedió durante la década pasada que, curiosamente, se hablaba tanto de regulación, pero en algunas cosas el país jamás se desreguló tanto. Y entonces los municipios directamente se retiraron y eliminaron los cuerpos de inspectores municipales para todo lo que tiene que ver con obra. El único que se hacía responsable legalmente era el arquitecto, que firmaba un acta por el cual decía que me hago responsable de todo lo que pueda pasar. Ese es un acto de neoliberalismo extremo sucediendo en un momento que era lo opuesto al neoliberalismo. Pero en muchísimos campos sucedió eso. ¿Dónde estábamos? En el decreto se aclara: el Ministerio de Infraestructura se constituirá en el área de Contralor de las Obras Públicas Provinciales, que podrá dictar normas aclaratorias complementarias que fueran necesarias para una correcta implementación. ¿Qué termina pasando en esto? Que tampoco se cumple. Porque el Ministerio de Infraestructura generaba los pliegos, ¿sí? Genera todos los pliegos y cumple con la ley colocando todas las especificaciones. Lo cual uno dice, perfecto. Pero estaba el modelo debido, de Julio Devido, estaba el modelo debido de adjudicación de las obras. Y en ese modelo, que lo trajo desde Santa Cruz, lo que hizo fue que en el momento que se adjudicaba la obra, el adjudicatario tenía la libertad total de modificar los pliegos y ajustarlos a sus buenas maneras de ejercer el arte de la construcción. En otras palabras, todo lo que se estaba construyendo tampoco cumplía con la ley. Con lo cual, en la provincia de Buenos Aires, desde 2000 hasta el día de hoy, hay una violación total y absoluta, ¿sí?, de una ley reglamentada. La siguiente. Artículo 5. En todos los casos, la autoridad de aplicación deberá exigir, previo a la expedición del permiso de inicio de obra, la presentación de la documentación técnica respectiva acorde a normas CIRAM, que como mínimo tiene que contener cálculo justificado de los valores de tramitancia térmica, lista de los materiales que demande la envolvente de la vivienda, con la indicación de los valores de conductividad térmica y espesor. Bueno, en esto el Colegio de Arquitectos decía que no quería hacer esa vigilancia, el municipio decía que no tenía gente para poder hacer vigilancia. Entonces, dos municipios del norte, Vicente López
y tigre, un sello rojo colocaban sobre el plano diciendo el arquitecto se hace totalmente responsable del cumplimiento de la Ley 1359, decreto 1030. Y de nuevo, no se cumplía con la ley. La siguiente. Bueno, no importa, esto podemos pasar porque es una ampliación del decreto, son las otras cosas que debe cumplir. La siguiente. Lo importante, el incumplimiento de la presente, no hay penalizaciones. Facultará al municipio a no extender el certificado de final de obra, así como la aplicación de otras sanciones que correspondan al titular del proyecto. En la primera versión decía al arquitecto. Yo peleé muchísimo diciendo, el Ministerio de Educación de la Nación tenemos incumbencias compartidas con maestros mayores de obra, casi la totalidad de los ingenieros, no solo los civiles, y los arquitectos. O sea que somos un grupo profesional que tenemos incumbencia. Entonces no le pueden adjudicar solamente la culpa a los arquitectos. Por favor, amplíenlo a todos los que tienen la incumbencia dada por el Ministerio para tener la licencia de poder proyectar, construir, etc. La siguiente. La totalidad de normas que están listadas en el decreto reglamentario es una lista muy larga y eso la hace horriblemente difícil de cumplir. Y esa era la otra pelea que yo tenía, que se necesitaba un nuevo decreto reglamentario que lo simplificara. Y aquí cae Rosario a la distancia. Cuando el concejal Alberto Cortés, del Partido Socialista, me pide opinión de lo que estaba tratando de hacer su interpretación de lo que estaba sucediendo en la Ley 1359. Entonces le digo, mira, no vayas por el camino que anduvimos nosotros, armate algo simple, una especie de manual que tenga 3, 4 páginas y que solamente colocas las cosas que corresponden a Rosario, nada más. Todo el ruido que hace casi imposible la aplicación de esta norma por el tedio que implica, sácalo. Hacete un manual simple. Y eso es la ordenanza que salió aquí publicada. Una versión simplificada. Porque si no iba a salir lo mismo que en la provincia de Buenos Aires. La siguiente. ¿Y qué pasó con esa ley madre? No funcionó. Y hasta el día de hoy se podría decir de que no funciona. Nadie la cumple y es muy difícil poder hacerla cumplir. Ninguno de los 35 municipios modificó su código de edificación. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se inspiró en la de la provincia, y aún ahora que actualizó su código de edificación, tampoco incluyó estos temas. O sea, ustedes pueden descargar el código de edificación que está en el gobierno, se está discutiendo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y van a ver de que sobre estos temas de eficiencia energética son palabras sueltas, no dice nada. Rosario sigue siendo la única que se comprometió y todos maldicen al pobre que los está obligando a hacerla cumplir, pero como sea, el mismo código que ahora se estaría por sancionar está violando una propia ley del mismo gobierno. La gran excepción, bueno, ya no voy a seguir hablando de Rosario, Neuquén aprobó fin del año pasado un anexo sustentable en su código de edificación y está redactando lo que sería la reglamentación de eso, el manual de aplicación. Pero ¿qué pasa? Neuquén se fue de mambo. Neuquén no hizo solamente eficiencia energética y aislamiento de edificios, usó todo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es todo? Paisaje, uso de la tierra, uso del agua, residuos, techos verdes. O sea, buscó todo lo que encontró y lo aprobó en una ordenanza. Entonces, me pagaron para que yo los visite, me reúna con el equipo técnico del intendente. En una situación incómoda me cedieron el lugar donde se sienta el intendente, con la única diferencia de que esta reunión era puramente técnica. Y todos me ametrallaron a preguntas, fui respondiendo a cada uno y dejé algunas consignas como si fuera un tutor de un becario.
algunas consignas pequeñas para ir avanzando. Este año avancen en esto, luego en esto, y vayan de a poquito a medida que van formando masa crítica. Masa crítica es tener cuerpos técnicos de funcionarios dentro del mismo municipio para poder encargarse de la ordenanza que acaban de publicar. Y en eso están. Y la última noticia, que es de esta semana nada más, es que la ciudad de Olavarría está por presentar su ordenanza inspirada en la de Rosario. Tomó la de Rosario y lo único que hizo fue, no sientan que es plagio, pues está citado como referencia, y fue cambiando todos los valores correspondientes a Olavarría. ¿Por qué? Porque es la más simple de aplicar. Y están tan entusiasmados que otras 14 ciudades o municipios de la región, todas quieren seguirle el tranco, pero son 14 o 15 de 135, y todo esto tiene que ir de a uno. La que sigue. ¿Y por qué estamos hablando de eficiencia energética? Esto que está por aquí es ese trabajo que les mencioné que se hizo en el proyecto Audibaires desde el año 1900 hasta el año 2000. Esto juntó datos de aquel proyecto junto con el de una beca de CONICET de Cecilia Corredera, donde esto es Audibaires. Entonces, ¿qué es lo que muestra? Que cada vez que corre el tiempo y pasan los años, ¿sí?, la pendiente que se ve acá es positiva. ¿Y qué significa que la pendiente de la recta es positiva? Esto es el coeficiente G. Cuando el G es más pequeño, es más eficiente. Cuando el G se hace más alto, es más ineficiente. Entonces, la particularidad que tenemos es que con el correr de los años, con cada vez mejores profesores, mejor bibliografía, etcétera, etcétera, las facultades de arquitectura indujeron de manera no consciente, no mejoras en el hábitat, sino peoras progresivas. Cada vez peor, peor, peor. Y eso lleva a que la Argentina, a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, esté en la mitad, pero cuando solamente lo dividimos por la cantidad de argentinos, estamos en el grupo de los 40 más emisores. O sea, somos pocos, pero derrochones. Y además derrochones, no traje imágenes ya para hablar de derrochones con inteligencia o sin inteligencia. Así todo nos hemos adaptado porque la calidad de vida dentro de nuestros edificios no es la mejor. La pregunta básica que hago, aquí en Rosario, ¿cuántas personas ustedes conocen que viven en una vivienda que tenga caldera o aire acondicionado central y que se mantenga todo el año a temperatura de termostato o de confort? Digan, ¿cuántos conocen? Bueno, esas son las imágenes que no quise hacer más larga la clase. Resulta que de las primeras auditorías que nosotros encontramos es que las viviendas están subutilizadas y subclimatizadas. Entonces la gente, aún con estas eran discusiones con el gobierno anterior con el tema de los subsidios a la energía, aún con las tarifas subsidiadas del área de Buenos Aires y La Plata, subutilizaba las viviendas, climatizaba el lugar donde estaba. Así que si tenía una vivienda de 40 metros cuadrados, climatizaba 20. Si tenía 180 metros cuadrados, climatizaba 90. Y así sucesivamente. O sea, eran solamente el 5% de la población que pertenece a la cúspide del grupo más alto social, es el único que, como dijo Macri el año pasado, anda en patas en pleno invierno en la casa. Se le estaba hablando del... ¿Se entiende lo que digo? Soy parte de Cambiemos, soy funcionario de la provincia de Buenos Aires, pero no tengo ningún problema en hablar de cuando un político dice pelotudeces. No importa quién sea. Entonces, eso lo que muestra es tener un desconocimiento del resto de la población, de no escuchar lo que le puede comentar un académico y de solamente escuchar el ruido que un político, quien sea, del partido que sea, quiere escuchar.
Esto que está por acá también es una pendiente positiva y son edificios. Comega está, cuando uno termina la avenida Corriente en la Barranca, hay un edificio que es de propiedad de patrimonio, que cuando uno regresa al año 35 a ver la revista Obrador número 1 y ve las especificaciones del edificio, uno dice, es un edificio marciano, ¿sí? Dobles vidriados, aislamientos con corcho, no había nada de vidrio ni poliestireno expandido, corcho se usaba, y así sucesivamente. Todo era una maravilla de la eficiencia. Entonces, este es el Comega que nosotros tomamos como elemento significativo y punto cero. Y a partir de ahí, todo lo que siguió, hasta el que habilitó para poder hacer esta beca de CONICET, era porque me molestó demasiado ver publicado al malecón y decir de que era un edificio eficiente, es la primera vez que se usa la palabra sustentable, y me irritó. Me irritó porque solamente verlo, yo dije, sin hacer un cálculo, esto es peor que los anteriores. El tiempo mostró, evaluando la totalidad de los grandes edificios de torres de Buenos Aires y La Plata, que este era el peor. ¿Y qué es la única diferencia que tenía? Porque tenía doble vidriado hermético, protecciones solares, todo lo que uno se puede imaginar. La forma de lenteja hace que haya demasiada cantidad de metros cuadrados de envolvente por cada metro cuadrado que va a usar el oficinista. O sea, excesivamente poco compacto. La siguiente. Ya vamos terminando. Esto es el volumen a calefaccionar y esto es el coeficiente G de calefacción. Similar al anterior, solamente que acá teníamos años, ahora tenemos el volumen. Cada puntito representa una vivienda auditada. Esta línea azul me está marcando el límite de la norma IRAM 11604 y podemos ver de que hay dos visiones posibles para analizar esto. Una visión es que la totalidad, por más que haya puntitos por debajo que son viviendas bioclimáticas de control, la totalidad de los edificios auditados no cumplen con la norma y eso hace que haya que multarlos. Eso no sé, es un delirio, pero en Argentina no se puede pagar multas de nada. Siempre hay manera de escaparse. Y esa es una manera. La otra manera es qué enorme oportunidad que hay para los profesionales y emprendedores a tomar esto como una enorme cantidad de obras posibles de rehabilitar y reciclar. Eso es trabajo y eso además, bien entendido, pasa a ser un ingreso para el Estado porque siempre de algún modo nos van a meter la mano en el bolsillo. Hagamos lo que hagamos, siempre nos van a sacar. Estoy dolido porque me sacaron algo por eso. Este puntito que está por acá es una vivienda grande en La Plata que cuando los proyectistas vinieron a verme, los que estaban dolidos eran ellos porque yo les tenía que ayudar o perdían el trabajo. El comitente les pidió explícitamente que quería una vivienda amplia, grande, para el último trayecto de su jubilación, un médico cirujano muy reconocido de la ciudad y de buen pasar económico, la esposa profesora de la Facultad de Bellas Artes en todo lo que es cerámica, y tenían un hijo que iba y venía, cada tanto aparecía, querían que haya como una casa al frente para que no los moleste. Es una casa cómoda en el casco urbano. Pero la condición que pusieron era que quería que la casa sea eficiente y sustentable. Los colegas, por supuesto, es como que no hubieran escuchado. Cerraron los ojos y siguieron haciendo lo que querían hasta que el comitente, en una visita a obra, les preguntaba insistentemente por lo que él les había pedido. Mantenían silencio, hasta que dijo, o hacen lo que yo quiero, o se van. Y ahí vienen a pedirme ayuda. Pero cuando me piden ayuda, tampoco traje fotos para mostrar de eso, cuando me piden ayuda, era una ayuda condicionada. No se podía modificar absolutamente nada. Nada. Entonces, cuando digo nada es el color del techo, porque era techo de chapa de color negro. ¿Sí?
grandes aberturas apuntando al noroeste. O sea, nada. Entonces, de ese nada, dije, bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Me puse a hacer, les pedí 3 días, hice mis numeritos y les dije, se puede hacer, pero hay que tocar algo, nada. ¿Cómo? Bueno, ahora nada. O sea, solamente colocando con bastante delicadeza un aislamiento de tal tipo en tal lugar, y en lugar, todo queda escondido. No cambian ni espesores del muro siquiera. Todo quedaba escondido en la imagen que querían los colegas. Bueno, finalmente terminó siendo bastante mejor que lo que marca la norma, y luego no había seguridad en todo esto. El más difícil de convencer fue el ingeniero electromecánico, que cobra por tonelada de refrigeración y por kilocaloría de calefacción. Punto. Si no, no cambia la camioneta 4x4 3 veces por año. ¿Sí? Entonces, para que eso suceda, él tiene que tener clientes ineficientes. A un ingeniero no le conviene tener un arquitecto sustentable. Es el peor de las pesadillas. Necesita venderte rápido, instalarte rápido, rajar a otra y facturar. Entonces, en este caso, lo único que le pedí es que de la caldera que él había especificado, solamente le dije el tipo de quemador que necesitaba. Entonces dice, pero ese sale más del doble. Estaba el cliente en la misma reunión a pie de obra. Dígale al cliente cuánto cuesta diferencia. Creo que eran $150 de diferencia, pero eso no es nada. Bueno, el quemador. El quemador tenía que ser sí o sí de llama modulante y que no solamente se encienda y se apague. De esa manera yo podía mantener el ritmo interior del edificio. ¿Por qué? Porque yo me comprometía que un año después iba a ir a auditar la casa. Y si yo me pasaba en un 10% de lo que había indicado que iba a gastar de factura, le devolvía el honorario de la consultoría. Al año fui, hice la auditoría y la diferencia fue de solamente el 1,63%. Entonces dije, por 2 motivos. Uno, no tuve que devolver la plata. Y el otro motivo importante es que el modelo de pensamiento está aquí, está funcionando. ¿Sí? Sin demasiada simulación numérica y otro montón de cosas, el modelo de pensamiento arquitectónico, tecnológico, energético, ambiental, o le agregan todos los adjetivos que quieran, está funcionando. ¿Sí? Y con un buen margen de diferencia. La siguiente. La siguiente. No, esto es cómo usar todas las cosas que se vienen ahora. Podemos pasar esto. La cuestión es, no importa, porque yo pienso que ustedes se forman aquí en Rosario, pero sé que luego se van a estudiar a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos. O sea, los rosarinos son los más viajeros de la Argentina. O sea, en esta facultad todos los graduados terminan dando vuelta por algún lugar. Entonces, la única cuestión importante era ver de que no importa lo compleja que sea cualquier reglamentación de este tipo, hay que tratar de buscar dónde se dan elementos constantes, cosas que no cambian. Entonces uno se saca el problema de la cabeza, uno fija para el sitio donde tiene que aplicar esos valores y ya te quedan anotados en una tablita. Y luego van a quedar muy poquitas cosas que van a ir variando, a las cuales hay que prestar atención. Esto es nada más que modo de leer las cuestiones. La siguiente. O por ejemplo, se exige que las ventanas sean eficientes, pero ninguna maldita ventana en Argentina tiene un rótulo porque no se está cumpliendo el decreto de rotulado, entonces no sabemos qué estamos comprando. ¿Sí? Ese es un tema, es un problema que hay, que muchos productos en Argentina son muy artesanales y entonces en ese proceso de artesanía hay una fábrica que hace los perfiles, hay otro que monta, hay otro que arma el termopanel, hay otro que te lo envía hasta tu casa. Y en todo ese proceso no hay algo que indique la calidad. Estas son cosas de la provincia de Buenos Aires en función de la altura de los edificios que acá no tienen ustedes que cumplir en Rosario. La siguiente. La siguiente. Otra. Y una de las cuestiones importantes con el tema de la transmitancia térmica de las carpinterías, en las cuales hay que tener ojo, que uno se
queda muy tranquilo cuando coloca DBH. Dice, ya puse DBH, ya cumplí. Y no, el problema no es solamente el DBH, porque resulta que hay una gran superficie de marco, ¿sí?, que está en contacto con el aire exterior y que no es el 2.8, 2.86 o si utilizan un doble vidriado hermético con vidrio de baja emisividad de 1.8 watt metro cuadrado Kelvin. No es eso, sino de que tienen un marco que si es de aluminio sin ruptura de puente térmico tiene una transmitancia térmica de 7. Si fuera de PVC sería un poquitito menor a lo que tiene el vidrio, si fuera de madera sería otro valor y así sucesivamente. Entonces lo que están exigiendo en este momento algunas de las reglamentaciones, la siguiente, es hacer una especie de transmitancia térmica ponderada para el vidrio, lo cual haría que la totalidad de las ventanas que se están comercializando sin ruptura de puente térmico de aluminio no cumplen. Y ustedes me van a decir los que ya están trabajando en el mercado, pero Jorge, ¿vos viste lo que cuesta una con ruptura de puente térmico? Entonces acá otra vez entra el área de materialidad. Lo que hay que hacer es cambiar la manera en que se arman las carpinterías, porque te cobran el doble, porque lleva el triple de tiempo armarlas. ¿Por qué? Porque se tiene el perfil completo en el cual en una cinta hay que envainar el ruptor. Y luego hay que volver a envainar la otra cinta que se traba, que se requiere grandes espacios para trabajar y recién a partir de ahí hay que comenzar a cortar los marcos para armar. Y eso genera un tiempo brutal que para no hacértelo el carpintero lo que hace es te cobra cualquier precio, porque sabe que el otro está saliendo como lo del colega ingeniero. Están saliendo aire acondicionado y otra cosa. Entonces, este valor de 2.8 que teníamos en el vidrio, cuando lo operamos matemáticamente junto con el marco de vidriado, nos termina dando 3.83 y entonces no está cumpliendo ni el código ni la ordenanza de Rosario, ni la ley de la provincia de Buenos Aires, que marcaba, si no recuerdo mal, ¿se acuerdan? 2.8 creo que es. Entonces, ninguna de estas carpinterías está cumpliendo. La que sigue. Y ya terminamos. Bueno, ahí hay ideas para terminar, datos climáticos. Otro problema que tenemos en la Argentina es que hay demasiada poca cantidad de localidades. Cuando uno entra a la norma INAM 11603 y se fija las localidades disponibles, no hay. Pero ¿qué sucede? Que antes de los 90 de Menem había 186 estaciones meteorológicas. Una vez que pasó el vendaval neoliberal, quedaron 80. Ahora creo que volvieron a ser 86, 88, pero siguen siendo muy poquitas y por más que se abran nuevas, para poder incluirlas dentro de la 11603 se necesitan mínimo 20 años de datos. Entonces fíjense el daño que hace un solo político que pasó por Buenos Aires. Y así con el tema que sea. Porque para poder retomar cualquier cuestión del campo de conocimiento que ustedes quieran, a veces se requieren años y años y años. Esto no se hace un día para el otro. La siguiente. No, esto tiene que ver con Buenos Aires, podemos pasar. En Buenos Aires hay muchas más cosas que verificar y ustedes tienen 2 valores y se terminó. La siguiente. La otra cuestión es respecto de los edificios, con el tema del coeficiente de transmitancia térmica, que uno arranca verificando el edificio completamente expuesto en un tejido de baja densidad. Y es muy difícil poder prever que la situación cambie y que un año, 2, 3, 4, 5 después se comience a densificar la manzana. Y la única manera de que eso se densifique es que se le dé oportunidades al mercado para todo lo que tiene que ver con la cuestión inmobiliaria o real estate. Pero si uno le mete muchas presiones y exigencias, eso también se ralentiza porque es más conveniente ir a buscar margen de beneficio en las LEVAC
o en los botes, o en lo que sea, o a Miami, invertir. Por ahí en Miami es más beneficioso que invertir aquí, cosa que no es cierto porque siempre en Argentina es donde mejor se puede invertir. La siguiente. Y entonces, todas estas cuestiones generan impedimentos que hay que resolverlos con la mejor sonrisa de parte del arquitecto para que el comitente no se dé cuenta demasiado de cuánto puede impactar o no, y el que tiene que poner la mejor cara es el colega. La siguiente. La siguiente. La siguiente. No, esto es muy de la provincia de Buenos Aires, pero tiene que ver cómo se construyó el modelo energético interno para todo el país. ¿Sí? Esto está representando no la provincia de Buenos Aires, sino toda la Argentina. Entonces, lo que están por aquí son los grados día de calefacción. Rosario está en 760, 780, está un poquito antes. Y eso porque en Buenos Aires se dice de que en Rosario no hay invierno, no hace frío. No se rían, son discusiones de su comité. Estuve 12 años como coordinador de su comité y vivía diciendo en Rosario hace frío. Y los porteños decían, no, si en Rosario no hace frío. Bueno, entonces en esta tontería, Rosario, si hubiera que aplicar el coeficiente G de calefacción, no sería de aplicación obligatoria. Y aquí nos vamos hasta los puntos más fríos en la cordillera argentina o en Tierra del Fuego. Entonces, esto es una correlación respecto de lo que son las temperaturas de diseño. ¿Y por qué es esto? Porque todo lo que tiene que ver con tramitancia térmica para los periodos fríos se maneja la temperatura de diseño, mientras que para verano se utiliza la zona bioclimática, y luego para la verificación global se utiliza los grados día. Es un bolón que ya se lo estoy diciendo así a propósito para que se den cuenta que todo esto es complejo cuando se tiene que hacer para todo el país o para una provincia grande. Y entonces, lo que se consensuó en esto es que el 24% de la envolvente total, que son superficies verticales y horizontales, podían ser vidriadas en el caso de climas más calentitos. Y cuando nos vamos a los climas más fríos, solamente 13%. Con lo cual, acá hay un limitante de la cantidad de superficie vidriada. Por el tema de las tramitancias térmicas por muro, fíjense que hay menos exigencia con temperaturas más templadas, y a medida que nos vamos hacia el sur, los valores bajan, pero 0,62 no es un valor muy importante, son 3,5 centímetros de un aislante térmico de buena calidad. Entonces 3,5 centímetros no es una gran cosa, ni en dinero ni para poder aplicarlo. Y si nos venimos a lo que tiene que ver con provincia de Buenos Aires, que estaríamos en esta zona, son menos de 2 centímetros, con lo cual la exigencia cuesta entender el porqué de tanta resistencia de los colegas en la provincia. Con el tema de los vidriados, fíjense que es 2,81, que es doble vidriado para todos los casos. En el tema de pisos también se dejó todo igual, y en el tema de los techos se hizo algo parecido y se terminó en la zona sur con 0,54, que son 5,5 centímetros de algún aislante. Tampoco es gran cosa, ni en dinero ni en complicaciones para poder colocarlo. La siguiente. La otra pregunta que a veces tenemos que hacernos es leer con inteligencia todos estos impedimentos para el ejercicio de la profesión que tenemos los arquitectos, hechos por algunos malditos como el que está parado hablando, ¿sí? Y ver cómo aprovechar huecos normativos, huecos legales. ¿Qué se olvidó? ¿Dónde puedo aprovecharlo para mi manera? Entonces, en el caso de Rosario prácticamente no hay cómo escaparse. Por esa sugerencia que un maldito desde La Plata le dijo, mirá, hacelo de tal manera que sean cosas puntuales y no haya que escaparse por ningún sitio. Pero si no, es una de las cosas en las cuales uno puede moverse es con el tema de las renovaciones de aire. La norma utiliza 2 renovaciones de aire, que es una barbaridad. Eso supone el uso de las carpinterías
de chapa doblada, de esas que soplan, ¿sí? Esas. Y se hizo pensando en un momento donde no había nada para poder regular en el país. Ahora se viene el rotulado de carpintería porque el Ministerio de Energía de la Nación está presionando para que eso suceda. Pero uno puede, sin que se envicie el aire interior, puede bajar hasta 0.9, 0.95 las renovaciones de aire y todavía no nos empezamos a sentir entre nosotros. El hecho que nos empecemos a sentir tiene que ver con olores. ¿Sí? Los olores están, pero ¿por qué no nos sentimos? Porque hay algo de renovación de aire o el volumen es lo suficientemente importante. Pero si seguimos acá 2 horas más escuchando al papanatas que está en el frente, entonces de golpe todos vamos a sentirnos cada vez más incómodos, vamos a empezar a transpirar un poquitito, primero es uno, después otro y después uno sale al aire exterior, regresa y dice, pucha que estaba viciadito el aire. Eso tiene que ver con las renovaciones de aire. Entonces, ¿cómo hacen los países europeos para poder reducir más todo esto? Y esas son las cosas que copiamos mal. Lo reducen hasta 0.1 renovaciones, donde ni siquiera una persona podría estar en el ambiente durante 2 horas porque se empezaría a sentir mal. ¿Y qué utilizan? Utilizan dispositivos sensores combinados de dióxido de carbono junto con humedad relativa. Y entonces cuando sube la humedad relativa y sube el dióxido de carbono, automáticamente abren dispositivos o encienden un pequeño extractor que se vende en cualquier ferretería. ¿Sí? Entonces esas son las estrategias que utilizan y entonces arman viviendas y edificios completamente blindados. Entonces uno cuando viaja dice, es una locura, no hay una sola ventana. A mí ya me da, soy asmático, me da asma de solamente estar ahí porque digo, ¿cómo respiro? Pero hay que dejar que la cabeza se aquiete, se acomode, y entonces de esa manera uno vuelve a sentirse con poco encierro. Y eso es lo que puedo decir sin meterme más en detalles de todo lo que es renovaciones de aire. Pero esto es un tema en el cual se puede generar ahorros ahora que se viene la certificación aquí en la provincia de Santa Fe. La siguiente. Quedan otras normas, riesgo de condensación, que es una patada en donde más duele. El tratamiento es específico para cada solución y muro, lo cual es terrible. Terrible porque cada puente térmico hay que estar tratándolo por separado. Entonces, ¿cuál es la solución que se puede dar? La de las teteras de las abuelas en la antigüedad. Entonces, para que no se le fríen té a las amigas mientras charlaban y comían sanguchitos y tortitas y masitas, entonces la tetera venía cubierta con un protector aislante exterior. Es como colocarse una campera por fuera. Y entonces ese concepto se denomina External Insulation Finish System, o EIFS, y los españoles le dicen SATE, ¿sí? Entonces, ese es el sistema que nos permite olvidarnos de los puentes térmicos. Trabajo todo lo que necesito por dentro, la cara exterior la resuelvo después de la manera que yo crea, aíslo todo parejito, rompo todos los puentes térmicos y es la manera de poder solucionarlo. Y un poco todo esto es lo que sinteticé en estas pocas palabras. La siguiente. ¿Qué cambios se vienen? Bueno, uno es el etiquetado que viene impulsando el Ministerio de Energía de la Nación. Y este etiquetado, para los que no conocen, y nació aquí en Santa Fe, incluye calefacción, aire acondicionado, iluminación natural y artificial, uso de agua, sistemas de climatización pasiva, energías renovables, agua caliente solar y otras cositas. Eso quiere decir que si uno se quejaba, o yo me quejaba de lo difícil que era aplicar la ley de la provincia de Buenos Aires, esto de la certificación, creo que acá hay varios en la sala que han hecho el curso de certificador. Me dicen acá que sí, algunos. ¿Sí? Le podemos dar el micrófono para que cuenten su experiencia. Y entonces, no solamente es un horror tener que entrar a un edificio y ver todo lo que hay, sino que después hay que consignarlo y operarlo matemáticamente. Sea con un software que está colgado de una página del gobierno, o en un Excel, o a mano. Pero
es horrible, porque antes solamente estábamos hablando de aislantes térmicos o vidriados y no más. Ahora estamos hablando de prácticamente todo lo que pueda tener un edificio. Entonces, la IRAM 11900 del 20 de diciembre de 2017 incorporó estos cambios que venían de una norma ISO desde la provincia de Santa Fe, todavía no está terminada, y bueno, yo vi que todo esto afecta a lo que yo enseño en la cátedra de instalaciones, con lo cual a todas las fichas lo primero que hice fue, bueno, ir desarmando la IRAM 11900 y agregando apéndices de copiar y pegar. El año que viene empiezo a pensar cómo cada uno de estos temas les voy incorporando la verificación de la energía primaria anual que va a demandar el edificio que los alumnos están trabajando, además de dimensionar el sistema de calefacción, de aire acondicionado, de iluminación artificial, de agua caliente solar, energías renovables y cosas así. Con lo cual, yo todavía no sé qué va a pasar el año que viene. Por el momento es copiar y pegar. Pero el asunto es que hay que empezar a imaginarse cómo modificar la enseñanza y si alcanzan los tan cortitos tiempos que tenemos para enseñar y el alumno para poder aprender. La siguiente. Esto es lo que ustedes ya conocen, arrancaron en el 2013 y esto fue lo que sucedió después. Ahí había otro arquitecto en la municipalidad que me invita también que venga a Santa Fe y me dice: Jorge, tengo esto, no sé cómo implementarlo. Entonces le dije: no lo implementes de golpe a lo argentino, porque te va a pasar lo que me venía pasando a mí en La Plata, donde ya tenía varias amenazas de muerte de un ex intendente de la ciudad, por ayudar a la gente que tenía patologías debidas al no cumplimiento de la ley. Entonces yo daba asesoramiento gratuito desde el laboratorio. Eso me significó amenazas de muerte, porque estaba afectando a todo lo que tiene que ver con cosas que ya ustedes conocen de La Plata. Yo de Rosario no sé nada, para no meterme en líos acá, hablo de mi ciudad. De todo lo que tiene que ver con lavado, ya que todo el tema de los edificios tiene muchísimo que ver con lavado en La Plata. El resto del país no tengo la menor idea, no me meto. Y entonces en esta cuestión le dije: ¿cuáles son los edificios más grandes que se hacen? Y no sé, grandes naves industriales, centros comerciales. ¿Cuál superficie tienen? Y más de 4.000 metros cuadrados. Bueno, este año, mientras empezás a formar a tu gente, arrancá por los de 4.000 metros cuadrados y vas bajando. Tómate tiempo, Entonces, para el 2018 creo que la totalidad de los edificios de más de 50 metros cuadrados tiene que cumplir. ¿Es así? ¿No? Ah, se está replanteando, se lo vas tirando un poquito más. ¿Vieron? O sea que está recalculando el GPS. Bien. Entonces, todo esto tiene que ver porque a medida que nos vamos acercando a ciertos números mágicos como 500, 400, 300, los problemas son infernales para poder manejar. No es lo mismo tener 1, 2 o 3 que se vengan a quejar que te vengan en multitud. Supongo que tendrá que ver con eso. Pero ese criterio de gradualidad sería el ejemplo y el modelo a seguir, imitar y aplicar. Y bueno, parece que ha tomado estado público lo de gradualidad para otras cosas. La siguiente. Y con esto cierro. La pregunta es cómo estamos respecto de otros países. Esto fue parte de la conclusión de mi tesis y lo sigo utilizando. Hay algo que denominé Argentina A, Argentina B y Argentina IRAM 11604, que es la de coeficiente de calefacción. Esto es un índice de demanda energética en calefacción. El nombre de fantasía que le puse es IDECAL, el que tiene la provincia de Santa Fe. Es un índice también es anual, también es por metro cuadrado, de consumo de energía. Acá solamente es calefacción, es como tomar un solo pedacito de lo que tiene que hacer en la certificación en Santa Fe. Y entonces, el resto de los valores los saqué de revisar a nivel internacional revistas y revistas y revistas que mostraban resultados de auditorías de viviendas, de donde yo pudiera sacar valores que tenían que ver con monitorización, como dicen en España, auditoría o monitoreo, como decimos al menos en La Plata. Entonces, Argentina B
es la Argentina real. Esa es la Argentina que nosotros estuvimos midiendo en toda el área metropolitana de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Esto es lo que medimos en Patagonia, lo que medimos en la provincia de Misiones en el laboratorio. Eso es la realidad, ¿sí? Es lo que la gente realmente está consumiendo por año por metro cuadrado construido. 11.604 tiene que ver con la ley de la provincia de Buenos Aires o con la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso quiere decir de que la distancia que hay entre lo que exige la ley y lo que la gente realmente está consumiendo no es demasiado importante. Lo que sí es interesante es lo que mencioné hoy cuando les pregunté cuántos tienen climatización central frío-calor. Si a los edificios de la República Argentina los mantuviéramos a todos a 20 grados, entonces lo que tendríamos es este índice de 0,32. O sea, esta es la Argentina no habitada. Eso quiere decir que casi todo esto es porque hay subutilización de energía, obligado por pautas culturales, cuestiones económicas o por lo que sea, ¿sí? Entonces, si quisiéramos a todo de golpe, tipo Europa, ya que hay tantos acá que se van a estudiar a España, a las maestrías a España, si todo tuviera que ser como lo que ellos están estudiando en las maestrías en España, sería esto. Esto es la realidad, que casi un tercio se consume de lo que se requeriría para estar en confort. Quiere decir que esta diferencia es temperatura y espacios no usados. Alemania es el país, digamos, que menos está consumiendo y es el que forma parte de una serie de 5 países que son como una paradoja. La paradoja es esta. Cada año que pasa, si ustedes se encuentran con un ministro de Economía o un presidente, ¿qué puede decir? El país está arrancando, el país está mejorando porque la gente está consumiendo más energía. Y hasta un indicador de crecimiento de un país tiene que ver con la cantidad de energía per cápita que se está consumiendo. ¿Es lógico lo que digo? ¿Lo han escuchado? En Argentina hace 30 años que escuchan el mismo discurso. Los más jóvenes no lo escuchan porque son jóvenes nada más. Los menos jóvenes sí lo han escuchado. Alemania es exactamente lo inverso. En el año 74, con la crisis de petróleo, decidieron que tenían que arreglárselas con lo que tenían. Y a partir de ahí invirtieron todo su ingenio en eficiencia energética, en energías renovables. Noticias de hace poco tiempo mostraban de que llegaron a tener el consumo pleno del país durante 1 o 2 días solamente con energías renovables, proveyéndolo de energías renovables, pero eso tiene que ver no con que el país produce muchísima energía, sino que la totalidad de su hábitat es extremadamente eficiente. Y entonces, desde el año 74, cada año que pasa se vanaglorian de que consumen menos. Hubo una señora presidente, jamás le voy a decir presidenta, señora presidente, hubo una señora presidente que dijo: Argentina no es un país pobre, el país pobre es Alemania. ¿Sí? Y entonces en ese momento no se imaginan las barbaridades que yo decía frente a los alumnos, con cada cosa que dice algún presidente. Si nos vamos a Estados Unidos, que es el que todos le echan la culpa de ser el malo de la película, es un país también delirante, porque va haciendo así, sube y baja, sube y baja. Cada vez que sube, gobierno republicano. Cada vez que baja, gobierno demócrata. Republicano, demócrata, republicano, demócrata. O sea que se puede saber quién gobernó por los picos que se van produciendo, ¿sí? Obama, Donald Trump. Y así podemos seguir la curvita. Y tienen zonas enteras del país que son muy ahorradores, toda la zona de la costa oeste. Pero toda la zona sur le importa un cuerno todo y se vanaglorian del derroche. Un buen americano derrocha energía. Ese es un eslogan de campaña de un republicano. Y si no te gusta, te cago a tiros. Y no pasa nada, nadie va preso. Salvo que tengas la piel de color. Ahí sí. Y ni te cuento si sos latino. Bien, esto es Estados Unidos, esto es Francia,
Esto es España, todos los argentinos miran qué hace España, para mí España en estos temas, en algunas cosas es bastante catastrófico, una cantidad de fraude en la construcción gigantesco, colocan los paneles fotovoltaicos, pasan la inspección, lo bajan y colocan un generador eléctrico a combustible y siguen cobrando el subsidio. ¿Eso le parece parecido con algún país cercano? De algún lado venimos. Y esto es Italia. Entonces, como verán, si nos ponemos a pensar solamente en lo que estamos consumiendo y se nos piden que ahorremos más todavía, al contrario, deberíamos tener que poder gastar más. Pero la cuestión es que para poder gastar menos, sí o sí hay que pasar a un modelo de construir el hábitat de manera eficiente. No hay otra manera. ¿Sí? Y si además queremos generar valor agregado, innovación tecnológica, que los chicos jóvenes de diseño industrial, químicos, arquitectos, saquen ideas innovadoras y las puedan colocar en el mercado, todo eso implica de nuevo generar las oportunidades para que eso suceda. Pero con un modelo pergeñado entre el año 1954 y en el año 1958, que es cuando salen lo que es la Ley de Obras Públicas y todos los anexos, y se define un término que se les enseña en la facultad que se denomina construido según las reglas del arte de la construcción. Lo que hay que cambiar es eso. Lo que está mal es eso. Eso quiere decir de que el núcleo del problema, que no se está discutiendo, arranca en la década del 50, después del sismo que dejó tirado abajo la ciudad de San Juan. O sea, esa catástrofe es la que implicó que se construya de una forma muy particular y que ingresen de Italia, de Alemania, los sistemas constructivos que todavía seguimos utilizando. Toda la industria del ladrillo hueco no vino de un día para el otro, todos vinieron en ese momento buscando poder ayudar a reconstruir una ciudad del país. La catástrofe ahora que tenemos son nuestros bolsillos y la existencia mínima económica del país, ya que no salimos jamás de la quiebra, estamos en quiebra permanente. Entonces, una alternativa posible es la eficiencia, quizás por eso se creó la Subsecretaría de Eficiencia Energética, quizás por eso en Rosario se hizo la primera camada de 400 certificaciones, ¿hicieron? 500 certificaciones. A mí en septiembre me toca empezar el proceso para generar 200 certificaciones, 200 en Mendoza y 200 en Bariloche. La siguiente. Y ya terminamos. Lo importante es que las normas que estamos usando no son nuevas, las primeras son del año 1968, 70, se vienen actualizando de manera constante. Desde el punto de vista histórico, las normas tienen que ver con una visita que hace al país, traído por la Embajada de los Estados Unidos, del que en ese momento era el profesor y decano Víctor Olljay, del diagrama de Olljay, que lo traen, primero está un año en Colombia y después se viene a Buenos Aires, donde se queda 6 meses. Y ahí es cuando se arrancan a discutir todos estos temas. La otra cosa que cuesta entender es que todas las normas surgen del consenso entre cámaras empresariales, organismos públicos y universidades. En el caso de Alemania, el sistema de norma no funcionó porque no lograban que las cosas se hagan a la velocidad que se quería. Entonces directamente el Partido Verde, ya que a nivel de gobierno nadie podía formar gobierno del Partido Socialista o la Democracia Cristiana, entonces el que le daba los votos adicionales era el Partido Verde, lo que hizo fue exigir cosas como esta, cuestiones ambientales. Entonces, cada vez que había una elección exigía ir bajando los valores, con lo cual esa bajada también tuvo que ver con un momento histórico donde no hay consenso político, donde hay una gran desintegración política. Y un pequeño grupo de comprometidos con la sociedad, el ambiente y el tiempo, lo que hicieron fue empezar con estas cuestiones. Las normas son arbitrarias, en mi opinión, totalmente arbitrarias. Ningún numerito que ustedes vean tiene que ver con algo que tenga sentido.
Dentro de cada numerito hay una enorme discusión que lleva años y que se basa en un montón de consensos parciales, con lo cual el hecho que sea numérico no quiere decir de que sea científico ni preciso. Es solamente un elemento, es un índice, un indicador que permite regular algo, nada más que eso. Y sigue siendo político. ¿Por qué? Porque es arbitrario. Las normas argentinas no son malas, me la he pasado discutiendo a los gritos con políticos y técnicos cuando se levantan en eventos y dicen las normas argentinas no existen, son una porquería. Entonces yo salí a defender a una comunidad de académicos que pagábamos de nuestro bolsillo para acercarnos a Buenos Aires a discutir y que haya normas, ya que ninguna facultad te paga. A los empresarios sí les pagaban. Y la otra cosa importante es que están adaptadas a nuestra cultura constructiva. Entonces, en el caso del modelo de certificación de Santa Fe, por lo que me contaron, no sé si es así, les pido mil disculpas, se tradujo directamente de una norma ISO. En el caso nacional, lo que se decidió fue que se discuta dentro de DIRAM y se lo ayorne un poco. Entonces hay un montón de cuestiones que se pudieron adaptar directamente, pero todo lo que tenía que ver con, no sé, agua caliente solar, se usaron como referencia normas argentinas que ya existen. Entonces dejó de ser ISO y pasó a ser totalmente DIRAM por la cantidad de cosas que se modificaron. Pero está inspirado en el mismo instrumento regulatorio que el de la provincia de Santa Fe. Debería incorporarse su cumplimiento en los códigos de edificación, pero ya sabemos que salvo Rosario nadie lo ha podido hacer. No se puede hablar de sustentabilidad sin eficiencia energética porque eso es greenwashing y yo me la paso peleando con la gente de Green Building Council, pero considero de que aplicar un protocolo LEED para un edificio no implica hacer un edificio más eficiente. Es un hecho consumado, ya todo avanzó tanto que es muy difícil dar marcha atrás con esto y las cámaras empresariales con incumbencia en la construcción debieran dejarse de meter tantos palos en la rueda y sentarse a conversar. Gracias.